Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es martes 4 de julio y vamos a continuar nuestra lectura en el segundo libro de Reyes, capítulo 1 hasta el capítulo 5. Ya que primero y el segundo libro de Reyes fueron originalmente un solo libro, Segunda de Reyes continúa donde Primera de Reyes termina. Lo que en un tiempo fue la gran nación de Israel ahora está dividida en dos, ya que se olvidaron de Dios. El libro comienza con Elías, un profeta de Dios, cuando es llevado a los cielos. Termina cuando el pueblo de Israel y Judá son llevados en cautiverio. En Primera de Reyes fue construido el hermoso templo de Dios. En Segunda de Reyes es profanado y destruido. Pues también en la actualidad nuestro mundo es muy similar al mundo descrito allí en Segunda de Reyes. Los gobiernos nacionales y locales no buscan a Dios y los países se ven atormentados por la guerra. Mucha gente sigue a los falsos profetas de la ciencia, el materialismo y la guerra. Y es muy rara la verdadera adoración a Dios en la tierra. En nuestro caótico y corrupto mundo podemos volvernos a los ejemplos de David, Elías y Eliseo, dedicados a dar gran honor a Dios y a su ley moral y promover el avivamiento y el cambio en estos días tan difíciles. Más importante aún, hermanos, podemos ver a Jesucristo, el modelo perfecto, para que las naciones puedan llevar a cabo la voluntad de Dios. Ellos necesitan que Dios haga su obra en sus corazones. Y nosotros necesitamos compartir la verdad del Evangelio. Dios puede obrar a través de nosotros y llevar esta luz en medio de tanta oscuridad. Allí en estos capítulos se menciona a los hijos de los profetas. Ellos formaban parte de algo así como una escuela, un conjunto de discípulos reunidos alrededor de un profeta reconocido como lo era, por ejemplo, Elías y Eliseo. Estas compañías de profetas estaban localizados a lo largo de la nación para ayudar a contener la marea de decadencia espiritual y moral que comenzó bajo el gobierno de Jeroboam. Los estudiantes de Betel fueron testigos oculares de la sucesión del ministerio profético de Elías a Eliseo. Allí en el capítulo 2, versículo 8, se menciona el manto de Eliseo como un símbolo de autoridad del profeta. En el versículo 9, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías y su ministerio profético. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, nos ayuda a explicar la petición de Eliseo. De acuerdo con la costumbre, el primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre, así como está registrado en Génesis 25:31. Eliseo estaba pidiendo ser heredero de Elías o su sucesor, el que continuaría con el trabajo de Elías como líder de los profetas. Pero la decisión de conceder la petición de Eliseo dependía de Dios. Elías solo le mencionó cómo se daría cuenta si esa petición era otorgada. Dios le concedió a Eliseo su petición porque sus motivos eran puros. Su meta principal no era la de ser mejor o más poderoso que Elías, sino lograr más para la obra de Dios. Si nuestros motivos son puros, no debemos tener miedo de pedir a Dios grandes cosas. Cuando le pedimos a Dios gran poder o habilidad, necesitamos examinar nuestro corazón para ver si nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios o lo motiva el egocentrismo. A fin de tener la ayuda del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a pedirla. Cada día necesitamos pedir esa ayuda. Eliseo fue llevado a los cielos sin morir, según en el capítulo 2, versículo 11. Es la segunda persona en la Escritura que tuvo esa experiencia. Enoc fue el primero. Por cierto, hermano, yo ayer me equivoqué en cuanto a la edad de Matusalén. Matusalén vivió 900
69 años, ¿verdad? No como yo lo dije en el día de ayer. Quizá los otros profetas que estaban allí cerca no vieron a Dios llevarse a Elías. O quizás fue difícil para ellos creer lo que vieron. En cualquier caso, quisieron buscar a Elías. Al no encontrar una huella física de Elías, confirmaron lo que sucedió, ¿verdad? Y su fe se fortaleció. Así fue el final en este mundo de este extraordinario ministro del Señor. Uno que fue en muchas maneras similar al ministro Moisés. Tanto Elías como Moisés permanecieron solos contra la injusticia. Fueron asociados con fuego sobre las montañas. Fueron asociados con el desierto. Se encontraron con Dios en el Sinaí. Fueron expulsados de sus países por reyes paganos. Conocieron la milagrosa provisión de Dios de agua y comida. Deambularon en el desierto por un periodo medido por 40 días. Ayunaron 40 días. Fueron poderosos en ejemplo de oración. Dividieron aguas. Tuvieron asociados cercanos que los sucedieron. Tuvieron sucesores que también dividieron agua y fueron trasladados al cielo. Moisés es un símbolo de todo lo que van a ser trasladados al cielo después de la resurrección. Y Elías es un símbolo de todos aquellos que serán trasladados al cielo sin conocer la muerte, ¿verdad? Los 144,000. Allá en el capítulo 2, versículos 23 y 24, comienza a registrarse los milagros de Eliseo. Y ahí se encontraba un grupo de jóvenes que seguramente eran de esos idólatras de Betel, que vivían al norte y se dividían y se divertían, se divertían advirtiendo a Eliseo por su calvicie. Pero realmente ellos no querían que Eliseo los denunciara como lo hacía Elías. Y por eso ellos fueron tan hostiles con Eliseo. Eliseo oró, ¿verdad? Pero Eliseo no pidió que vinieran los osos. Los osos vinieron porque Dios envió ese castigo para esta persona. Estos jóvenes se burlaron del mensajero de Dios y pagaron por ello con su vida. Al burlarse de los líderes religiosos ha sido un deporte popular a través de los tiempos. El levantarse a favor de Dios significa ser diferente al mundo y vulnerable al abuso verbal. No solamente a los líderes, hermanos, pero también a nosotros los cristianos, ¿verdad? La gente se burla de nosotros porque somos cristianos. Cuando somos cínicos y sarcásticos contra los líderes religiosos, estamos en peligro de burlarnos no solamente del hombre, sino de su mensaje espiritual. Necesitamos orar por nuestros líderes, no burlarnos de ellos. No necesitamos reírnos de ellos. Se debe escuchar, respetar y alentar a los verdaderos líderes que siguen a Dios en su ministerio. Y si hay algunos que están desviándose, bueno, también vamos a orar por ellos, hermano. En el capítulo 3, allí se menciona cómo la gente pobre a veces eran aprovechados por los ricos, ¿verdad? Ellos, los pobres, podían vender a sus hijos como esclavos. Y Dios ordenó a los ricos y a los acreedores que no se aprovecharan de esa gente en momentos de necesidad extrema. En el capítulo 4 se registran 4 milagros de Eliseo. Suministró dinero para una pobre viuda, resucitó un niño, purificó un alimento envenenado y proveyó comida para 100 hombres. Allí se ve cómo mientras la mujer tuvo fe y mientras más vasija hubo, más bendición llegó. A veces nosotros limitamos las bendiciones de Dios.
Claro, ella no consiguió más vasijas, pero si hubiese conseguido más vasijas, más bendiciones hubiera recibido. Vamos a leer esa historia y vamos a extraer allí una lección poderosa. En el capítulo 5 se menciona la fe de esa niña, que aunque estaba cautiva, no vio a su apresor, ¿verdad? A Naamán, que era el capitán de la guardia de ese ejército que la llevó como esclava, como el enemigo, sino que ella pagó el mal con el bien. Y esta niña tenía más fe que el rey y recomendó al profeta, ¿verdad? Para que este hombre fuera sano. Y este hombre tuvo que aprender a ser humilde y a obedecer la orden de Dios. Allí Eliseo no lo recibió, mandó a su siervo. Y él a lo mejor no se sintió feliz con eso. Sin embargo, además de eso, lo mandó a bañarse en un río que era inferior a los ríos de su país. Pero solamente obedeciendo estrictamente la voluntad de Dios es como suceden los milagros. Una vez que Naamán se sumergió en el río Jordán 7 veces, entonces sucedió el milagro. Bueno, vamos a leer esa historia también y a extraer esas lecciones espirituales y vamos a procurar en este día obedecer al Señor como Él dice, no como nosotros nos parece, hermano. Vamos a ser humildes, ¿verdad? Recuerden, queridos hermanos, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. ¡Feliz día!